Entonces, bueno, jóvenes, como decíamos, este tema es la continuación del tema de la clase anterior que hemos visto las autoridades virreinales metropolitanas, es decir, las que estaban en España. Y el día de hoy, pues simplemente vamos a ver las autoridades virreinales locales, es decir, las que estaban aquí, en el Perú, durante la época del virreinato. Lo que vamos a hacer en esta clase es vamos a entender cómo se organizaba políticamente el virreinato, nada más. Y como les comenté en la clase pasada, son los temas más fáciles que pueden haber en este curso, claro, en este curso, porque simplemente estamos viendo cómo se organizaban políticamente. Es algo muy sencillo, cosa que ya lo hemos visto en la clase pasada que vimos las autoridades virreinales metropolitanas, es decir, las que se encontraban en España, que era el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Esas organizaciones se encontraban en España y desde allí emitían leyes, normas, dictámenes para dirigir y administrar el virreinato del Perú, ¿cierto? Ahora vamos a ver la segunda parte, es decir, las autoridades virreinales pero locales, las que estaban aquí en el Perú, ¿de acuerdo? Nada más. ¿Cuáles eran? El virrey, la real audiencia, el corregidor, las intendencias, los cabildos y los caciques. ¿Sí? Estas seis autoridades eran las más importantes del virreinato aquí en el Perú, ¿de acuerdo? Es decir, vuelvo a repetir, durante el virreinato del Perú existieron dos tipos de autoridades. Las autoridades metropolitanas y las autoridades locales. Las autoridades metropolitanas se encontraban en dónde? En España. Eran el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y aquí en el Perú se encontraban las autoridades locales, ¿cierto? Las cuales eran el virrey, la real audiencia, el corregidor, las intendencias, los cabildos y los caciques. Así se administraba todo el virreinato. Eso es lo que tienes que saber, ¿sí? Entonces vamos autoridad por autoridad. Aquí en el virreinato la autoridad máxima era el virrey, que era la representación del rey de España aquí en el Perú. Tenía muchas eh, capacidades, su poder de dirigir y de delegar era enorme. Era la representación del rey acá en el reinato. Era elegido por el Consejo de Indias y normalmente su gobierno duraba 4 años. ¿De acuerdo? También era el máximo jefe de las fuerzas militares, el jefe militar, el general del ejército real, el ejército realista. También tenía poderes judiciales para impartir justicia en todos los funcionarios económicos y religiosos. Él se encargaba de todos los temas concernientes a la administración del virreinato, ¿de acuerdo? Luego seguía la audiencia, que era como una especie de poder judicial, era un juzgado, que estaba aquí en Lima y se encargaba de administrar justicia. Se encargaba de derecho, de leyes, de que los funcionarios no cometiesen delitos, corrupción, de que todo funcionara en el marco de la ley. Esa era la función principal. El corregidor era otro tipo de autoridad. Era un representante, vamos a decirlo, era como el dueño y el gobernador de unas tierras, ¿no? Que tenía a su mando un corregimiento. Este corregimiento era pues una porción de tierra y con muchos campesinos y trabajadores. Y yo les puse el ejemplo, pues, ¿no? De los señores feudales, ¿no? Un señor feudal, cuando estudiamos, ¿no? La Edad Media Europea, un señor feudal, por ejemplo, tenía un feudo. Y ese señor feudal en el feudo era, pues, la máxima autoridad, era todo, ¿no? Era el rey, el que da la orden, el que da los dictámenes para que todo se cumpla. Dentro de ese feudo, el señor feudal era el rey, prácticamente, ¿cierto? Acá en el virreinato el corregidor va a ser prácticamente lo mismo. El corregidor va a ser como un señor feudal dentro de su corregimiento. El corregidor va a administrar la ley y se va a encargar de todos los temas y algunas veces ese corregidor va a estar por encima de la ley. ¿Cómo funcionaba este sistema? Tú, por ejemplo, eres un campesino que trabajabas dentro de un corregimiento y le servías a un corregidor.
Y por ejemplo, si al mes tú trabajabas y producías 10 costales de papa, 8 costales de papa le dabas al corregidor como impuesto y lo demás te lo quedabas tú. Y si esto fuera pues en sueldo, imagínate lo mismo. Si tú al mes te pagan 10 soles, le das 8 soles al corregidor. Y lo peor de todo, ¿cuál es? Que con esos 2 soles, tú tienes que también comprarte tus cosas, tu comida, tu alimentación, todo. Y lo peor de todo es que tú cuando ibas a comprar el almacén del corregimiento, el dueño del almacén también, es decir, el almacén también estaba regulado por el corregidor. Entonces el corregidor prácticamente no perdía nada y ganaba mucho más. Y este famoso sistema en el cual el corregidor obligaba prácticamente a comprarle sus productos a los campesinos, a los indígenas, se llamaban pues repartos mercantiles, ¿no? Este problema, este sistema va a tener muchos problemas en un futuro, porque este va a ser un sistema de explotación. Muchos indígenas van a estar explotados por el corregidor. Y esto va a traer consigo que en un futuro se den muchas rebeliones y revueltas en contra del sistema feudal, en contra del sistema del corregidor. El más importante, ¿cuál va a ser? El de Tupac Amaru II. Luego de esta rebelión de Tupac Amaru II, se van a eliminar, se van a suprimir a los corregidores y se van a reemplazar por las intendencias, que van a ser extensiones de tierra un poco más grande, en donde estas intendencias van a servir como base para los que van a ser luego los futuros departamentos, ¿no? A ver, se va a crear las intendencias de Lima, de Trujillo, de Tarma, de Huamanga, de Cusco, de Arequipa, de Huancavelica y finalmente de Puno. Finalmente los dos últimos son los cabildos, que son las municipalidades, ¿no? Así de simple. Esta es la única institución virreinal que hasta ahora se mantiene, porque en todas las ciudades del Perú hay un gobierno municipal, hay una municipalidad que tiene un alcalde, ¿verdad? Este cabildo es una institución prácticamente para la ciudad, ¿no? ¿Y de qué se encarga? De ver los temas de salud, que se encuentre de la salubridad bien la ciudad, que se encuentre limpia, que eviten claro, que se haga recojo de basura, que se evite la delincuencia y que se cobren los impuestos. Lo que es hasta ahora un alcalde, ¿no? A nivel municipal, ¿no? Se encarga de eso, de la limpieza, del mantenimiento de los edificios, de que no haya basura, de que no haya mucha delincuencia y que se cobran los impuestos. Esa es la finalidad de las municipalidades, ¿cierto? Municipalidad de Lima, Municipalidad de Trujillo, etc. Igual ocurría acá en el Cabildo. Era lo mismo. Finalmente, los caciques eran los mediadores, eran los representantes de una comunidad indígena frente al poder real. ¿De acuerdo? Cada comunidad campesina elegía un representante, un cacique o en el caso del Perú se conocían como curacas. Estos eran letrados, tenían algún tipo de estudio, tenían algún tipo de poder adquisitivo y tenían algunos derechos, ¿cierto? Ellos podían hacerle frente como una especie de representante de su comunidad ante el poder real, ante el consejo, ante la real audiencia. Cacique más famoso, el curaca más famoso de la historia del virreinato fue por supuesto Tupac Amaru II, que fue que encabezó una rebelión pues en contra de los famosos corregidores y los repartos mercantiles. Bueno, eso fue todo por hoy. Como les dije, es un tema muy sencillo, solamente hemos visto cómo se organizaba políticamente el virreinato. Hemos visto que ya la clase pasada hemos visto que habían dos tipos de autoridades. Vuelvo a repetir, autoridades metropolitanas y autoridades locales. Las autoridades metropolitanas estaban en España y eran conformadas por el rey, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y aquí en el Perú se encontraban las autoridades locales, las cuales eran el virrey, la real audiencia, el corregidor, las intendencias, los cabildos y los caciques. A grandes rasgos, vamos a repasar todas las autoridades locales, ¿sí? El virrey era la máxima autoridad aquí en el virreinato del Perú. Tenía poder político, jurídico, administrativo y militar. Era el representante del rey aquí en el Perú. Su cargo duraba aproximadamente 4 años. Y era propuesto por el Consejo de Indias, pero finalmente era aprobado por el rey. La Real Audiencia se encontraba en Lima, se encargaba de administrar justicia, era la corte real, era
la, el poder, como una especie de poder judicial. Todos los casos, los juicios, la administración judicial se encargaba la audiencia. El corregidor ya era una autoridad individual que tenía a su mando un corregimiento. Muchas veces estos corregidores cometían muchos abusos, por lo cual se suprimió y se le reemplazó por las intendencias, que eran organizaciones de terreno mucho más grandes, que van a ser las bases de lo que luego van a ser los departamentos, ¿no? Como Arequipa, Trujillo, Chiclayo. Bueno, no en esa época no estaba Chiclayo, bueno, Puno, Huamanga, Tarma. Los cabildos simplemente van a ser las municipalidades, ¿no? Municipalidad de Lima, Municipalidad de Trujillo, Municipalidad de Huamanga. Se van a encargar de la administración de la ciudad, ¿no? Lo que hacen ahora también las municipalidades. Y lo más importante que tienes que saber de los cabildos es que es el único sistema penal que hasta ahora se mantiene. Porque hasta ahora hay municipalidades. Y, lo que es, y, lo, y de lo que se encargan ahora también se encargaban en ese tiempo. Se encargaban del recojo de la basura, del mantenimiento de los edificios, del orden municipal y del cobro de impuestos, ¿no? Hasta ahora se mantienen esas municipalidades. Y finalmente los caciques eran los representantes de las comunidades campesinas frente al poder real, ¿no? Era un representante, era un mediador, ¿no? Por lo general, estos curacas o caciques eran personas que pertenecían a la comunidad indígena, pero tenían cierta educación, tenían cierto poder adquisitivo. Y eso también los llevaba a ser líderes eh, locales, ¿no? El más famoso de los curacas en la época de Virreina fue Tupac Amaru II, que organizó una rebelión gigantesca contra los corregidores y sus abusos. Bueno, jóvenes, eso fue todo por hoy. Espero que les haya servido de algo la clase de hoy. Es un tema, como lo ven, cuando es sintetizado es muy sencillo. Y bueno, nos vemos el día miércoles para Historia Universal. Hasta luego.